En esta presentación vamos a hablar de la digestión química. Yo soy la alumna Alondra Berenice Ferreira Terán de la licenciatura de optometría en el Instituto Politécnico Nacional. Soy del SIX Unidad Santo Tomás y soy del grupo 1TM11. Esta va para la clase de fisiología con las profesoras Rivera Malagón Irma y Meneses Vivaldo Cirina. Vamos a empezar hablando de qué es la digestión. La digestión es el conjunto de mecanismos por los cuales se produce la degradación de alimentos y su transformación en moléculas de tamaño reducido. El objetivo de este mecanismo es procesar diversas sustancias presentes en los alimentos denominados nutrientes. Hay dos tipos de digestión en nuestro cuerpo: la digestión mecánica y la digestión química. En este caso vamos a hablar de la digestión química. La digestión química es un proceso de hidrólisis que divide las moléculas del alimento en sus unidades constitutivas. Por ejemplo, separa los aminoácidos de las cadenas proteicas o a los monosacáridos de una cadena de almidón. En esta digestión se cambia la composición de los alimentos gracias a las enzimas digestivas. Este proceso comienza en la boca. En esta tienen lugar, los primeros procesos de digestión mecánica y química. Se hacen presentes las enzimas de la saliva, como la tialina o la amilasa salival, y estas actúan sobre las moléculas del almidón, produciendo la hidrólisis parcial de las mismas. Después de la boca, obviamente pasa a la faringe, pero ahí es más como digestión mecánica. Y por fin pasamos al estómago. En el estómago es una porción dilatada del tubo digestivo cuya forma se compara con una letra J mayúscula o una gaita. Se encuentra entre el esófago y el duodeno. Se comunica con estos gracias al cardias y el píloro. Se divide en tres regiones, que es el fundus, el cuerpo y el antro. Aquí el bolo alimenticio es tratado de otra forma con el jugo gástrico. El jugo gástrico es secretado por las células superficiales, tiene una composición similar al plasma con mayor concentración de bicarbonato que actúa como base y pH alcalino. Eso es cuando el jugo gástrico está en reposo. Cuando el jugo gástrico es estimulado por la llegada de alimentos, o ya sea por la visión o el olor, produce un jugo gástrico ácido cuyo pH es cercano a 2 debido a la secreción de ácido clorhídrico. Vamos a hablar de las glándulas gástricas, que son las células mucosas que contienen RG y aparato de Golgi bien desarrollados. También las células parietales u oxínticas, que poseen abundantes mitocondrias, son las encargadas de la secreción de ácido clorhídrico y del factor intrínseco. Las células indiferenciadas, que se ubican en el cuello de la glándula y se producen permitiendo la renovación de la mucosa. Y las células de captación y descarboxilación de precursores de aminas. Son células con funciones endocrinas. Ahora vamos a hablar del pepsinógeno. El pepsinógeno es un zimógeno secretado por las células principales. Son moléculas enzimáticas inactivas hasta que pierden una parte de su cadena. Ahí adquieren una actividad catalítica y la forma del pepsinógeno es la pepsina. Esa es su forma activa. Esta enzima actúa sobre proteínas y polipéptidos hidrolizando los enlaces peptídicos adyacentes a un tipo específico de aminoácidos en el interior de su cadena. Y así, las cadenas proteicas y polipeptídicas quedan reducidas a moléculas más cortas y de diversos tamaños. La lipasa gástrica. El jugo gástrico contiene también una lipasa, que es la lipasa gástrica, que es una enzima que hidroliza
triacilglicéridos de cadena corta. Esta solo se utiliza cuando hay una insuficiencia pancreática. Vamos a hablar de un órgano que es el hígado. El hígado es el órgano más grande del cuerpo y se ubica en la parte superior del abdomen, debajo del diafragma, encima del estómago y de la masa intestinal. Las células hepáticas, llamadas hepatocitos, secretan la bilis en forma continua, la cual se drena por la vía biliar intrahepática hasta el conducto hepático común. De ahí la bilis fluye hacia el conducto cístico y se acumula en la vesícula biliar. La principal actividad del hígado es la eliminación de las distintas sustancias que hay en la sangre que puedan resultar nocivas para el organismo. La vesícula biliar. La vesícula biliar es un reservorio de bilis que se contrae ante diversos estímulos, durante y después de las comidas, expulsando la bilis hacia el duodeno y cuando llega a él, a través del conducto cístico, termina en la ampolla de Weber y desemboca en un relieve de la pared duodenal en la carúncula mayor. Este líquido es entre amarillo y verdoso, contiene agua, electrolitos, sales biliares, colesterol, fosfolípidos y los pigmentos bilirrubina y biliverdina. Sales biliares son parte del bilis, como ya lo habíamos mencionado, ya que esta no contiene enzimas, sino estas sales que emulsionan las grasas, dejándolas como pequeñas gotitas que pueden ser atacadas por los jugos digestivos y son el componente activo de la bilis en el proceso digestivo. Estas se sintetizan en el hígado a partir del colesterol y son detergentes, moléculas con una gran parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica. Actúan como emulsionantes de los lípidos y ya. Los pigmentos bilirrubina y biliverdina son los encargados, o bueno, son productos de desechos provenientes del metabolismo del grupo hemo. La bilirrubina es de color rojo y la biliverdina de color verde. Estos juntos dan el color característico de las heces fecales. Páncreas. El páncreas es un órgano retroperitoneal cuya cabeza se ubica en la curva que describe el duodeno. Los conductos que drenan su secreción exocrina al punto pancreático son dos: el principal, conducto de Windsor, y el accesorio, conducto de Santorini. Jugo pancreático. Obviamente este jugo es creado por el páncreas. Contiene sodio, bicarbonato, iones que junto con la bilis y el jugo intestinal neutralizan el quimoácido proveniente del estómago, llevando el pH intestinal a 6 o 7. La secreción alcalina del páncreas no solo protege a la mucosa duodenal de la acidez del quimo, también lo protege y brinda un pH óptimo para la actividad de las enzimas pancreáticas. Este jugo es rico en enzimas digestivas que actúan sobre todos los macronutrientes, como lo son pues los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Estas son algunas de las enzimas pancreáticas, como lo son la amilasa pancreática, que hidroliza los enlaces anteriores de las cadenas principales de la amilosa y la amilopectina. La lipasa pancreática hidroliza los enlaces éster entre el glicerol y los ácidos grasos unidos al carbono 1 y 3. El producto de esta lipasa es los monoacilglicéridos y ácidos grasos libres. La procolipasa activa a la lipasa, que pues sería esta. La fosfolipasa A2 y la fosfolipasa A2 actúan sobre la fosfoacilglicéridos, hidrolizando el enlace éster entre el glicerol y el ácido graso en posición 2. La hidrolasa de esteres del colesterol hidroliza los esteres del colesterol, liberando colesterol y un ácido graso.
El tripsinógeno son endopeptidasas, hidrolizan enlaces peptídicos anteriores a una cadena de aminoácidos. Cada una reconoce enlaces adyacentes a aminoácidos específicos. Este, junto con la quimitripsonógeno y la proelastasa, pues liberan cadenas cortas de aminoácidos. Y bueno, aquí hay más enzimas. Ahora vamos a pasar al intestino delgado. Este se extiende desde el estómago hasta el colon, mide entre 6 y 10 metros y se divide en dos porciones, el duodeno y el yeyuno ileón. El duodeno es la primera porción del intestino delgado, mide unos 25 centímetros de longitud y está fijado a la pared posterior del abdomen mediante el peritoneo. El yeyuno ileón es la porción más larga del intestino delgado, es flotante, está sujeto a la pared posterior del abdomen por mesenterio, pero su borde anterior es libre. Estos ocupan la mayor parte del abdomen inferior, donde describe una serie de asas. La mucosa del intestino delgado presenta una serie de pliegues que hacen de ella una estructura altamente especializada para la función absortiva. De estas son las válvulas conniventes o de Kerking, que son pliegues circulares que triplican la superficie de absorción y se desarrollan principalmente en duodeno y yeyuno. Las vellosidades son proyecciones digitiformes de alrededor de 1 milímetro de longitud que sobresalen desde las válvulas conniventes y estas aumentan la superficie unas 20 veces más. Así también el ribete en cepillo está formado por las microvellosidades y esta superficie apical de un enterocito exhibe alrededor de 1000 microvellosidades que incrementan el área superficial unas 15 veces. Se calcula que la superficie total de la mucosa intestinal, gracias a dichas estructuras, es equivalente a la de una cancha de tenis. Esta amplísima superficie optimiza la posibilidad de absorber los nutrientes que se liberan a la luz del intestino a medida que se lleva a cabo la digestión química. Las sustancias absorbidas generalmente deben atravesar el enterocito para llegar hasta la circulación, pues la vía paracelular se encuentra ocluida por las uniones estrechas. Las enzimas del ribete en cepillo son dextrinasas, que hidrolizan dextrinas a monosacáridos, disacaridasas, que separan el disacárido en sus monosacáridos constitutivos, aminopeptidasas, que separan el aminoácido amino terminal del péptido. Las aminopeptidasas, que rompen los dipéptidos liberando aminoácidos. Como resultado de la acción de estas enzimas, los glúcidos de la dieta se reducen a monosacáridos y las proteínas a tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos libres. En conclusión, la digestión química empieza en la boca por acción de la ptialina o amalinasa salival, que pues, como ya vimos, hacen el bolo alimenticio y pues remojan el alimento. Se absorben una que otra nutriente y como producto de la hidrólisis se obtiene maltosa, dextrinas y trisacáridos, en pequeña medida glucosa libre. Después de esto se pasa al estómago, donde empieza la hidrólisis de las proteínas por acción de la pepsina, los lípidos, y los lípidos son tratados hasta el duodeno. Allí se emulsionan por acción de las sales biliares. Los aminoácidos son absorbidos mediante cotransporte con sodio y por difusión facilitada. Otro caso son los tripéptidos y dipépticos, que se absorben más rápidamente que los aminoácidos. Los pequeños péptidos ingresan al esterocito mediante un mecanismo de cotransporte con sodio y dentro de la célula intestinal son digeridos a aminoácidos libres. Creo que podemos decir que esta digestión
pasa macromoléculas a moléculas más pequeñas para que puedan ser absorbidas por el mecanismo, y pues su principal componente o lo que la hace funcionar son las enzimas y las glándulas junto con sus reacciones. Estas son mis referencias. La mayoría son videos, ya que pues creo que les entiendo más que cuando leo. Y gracias por su atención.